excelente gestión en el Museo de Arte Contemporáneo. Como persona trabajadora, es una mujer que hizo un gran trabajo, ha hecho realmente un trabajo maravilloso con la conservación y la divulgación del arte nacional e internacional. Recordarla es vivir las experiencias de las artes. Que toda persona que se dedique a apreciar el arte y a darlo a exponer, pues tiene grandes valores dentro de sí. Sofía Oimber en su juventud fue una periodista de mucho fuste. Pionera y luchadora. Realmente intransigente, era muy rigurosa. Su agudeza periodística. La Venezuela cultural, la Venezuela del futuro, como la Venezuela del presente, le debe mucho. Aglutinar una cantidad de obras internacionales que son únicas aquí en Venezuela. Es una labor bien bonita. O sea, tiene ojos clínicos. Yo la admiro mucho, la he admirado toda mi vida y no soy tan joven. Que es chiquitica, catirita y que tengo tiempo que no la veo. Muy importante esa señora, sobre todo los muchachos jóvenes que no la conocen. Tendría que preguntar, documentarse para poder hablar de Sofía Oimber. Ella tenía un programa en televisión, si mal no recuerdo. O la han entrevistado bastante. Ella tenía un programa. está vinculada a uno de los grandes museos de América Latina como es el MAXI, ¿no? Es el mejor museo latinoamericano que tenemos hasta el momento. Buscar que el arte en Venezuela haya tenido el repunte que tuvo cuando ella estaba a cargo de la dirección. Yo la conocí en el Ávila, recuerdo que subía a Sabas Nieves. Su pasantía por el Universal, su apoyo irrestricto a los talentos jóvenes. Conocedora, por supuesto, de arte, mucha historia. La página literaria del Universal, ella la sostuvo durante muchísimo tiempo. De su mano, las artes venezolanas han sido elevadas. Una mujer que viene de Europa del Este, que llega muy joven, muy pobre, que llega con lo que tiene puesto con sus padres, llega aquí, yo creo que tenía 5 o 6 años, ¿no? Y en una vida le ha dejado a ese nuevo país, se ha entregado y le ha dejado una obra, un ejemplo de vida, un ejemplo de trabajo. Es que lo que hace la importancia de un individuo para una comunidad humana no es su nacimiento, su raza o su poder económico. No es tanto lo que tú tienes, sino lo que tú puedes dar. Y Sofía nos dio mucho. Entonces, yo digo que es como un ejemplo de la situación venezolana donde tantos extranjeros han adoptado ese país, se han entregado a él y le han dejado a él. Le dio tanto al país, o más quizás, como muchos de aquellos que se creen más venezolanos. Un ícono de lo que uno debe ser a pesar de las circunstancias, a pesar de que lo que te rodea no sea la parte más favorable, sigues en tu posición de una manera firme. Te lo puedo creer. ¡Argeni! Ya viene el otro. Mire, Raúl, usted me puso a la caseta ya. Sofía, son las 8. Las 8. Mi corazón joven no soporta tanto. ¡Buenos días! Déjame, ¿dónde está él para matarlo? Para asesinarlo, vengo con las manos deseosas de sangre para matarte. ¿La sangre mía? Ah, sí. Ah. Lo único que me faltaba es que me invitaran a cantar. ¿Estás en la emisora? Ay, la que ya no está en la emisora, si no está en el infierno soy yo. No, si es que tú sabes que
Sofía nos legó un patrimonio. Muy famosa por sus artículos de prensa, muy famosa por sus condiciones de periodista. Todos nosotros sabíamos que iba a llegar muy lejos, porque a diferencia de todos los reporteros de la época, Sofía no tenía miedo. Será recordada por su obra periodística, no solamente porque es vasta, sino porque es de gran calidad. Estuvo en Últimas Noticias, que fue, creo que su primera escuela. Una escuela de periodismo en donde el reportero no era un muchacho demandado, sino era una persona que salía a investigar una situación y a sacarle, hablando en criollo, el jugo de la noticia. Caramba, compartimos con un maestro maravilloso como Guillermo Meneses, Las Páginas de Cal, que fue una revista que en los años 60 de verdad que fue impactante. Porque otras mujeres periodistas de aquella época, como Carmen Clemente Travieso, por ejemplo, como Ana Luisa Llovera, por ejemplo, como María Teresa Castillo, tenían otros atributos, pero no esa vibración periodística de Sofía, que hasta entonces, hoy afortunadamente ya no es así, solo estaba reservada para los hombres. Está en la memoria de todos los venezolanos que han visto día tras día a las 6 de la mañana su programa Buenos Días. A mi juicio, Buenos Días forma parte del legado más importante en materia de testimonios de la historia política venezolana de 30, 40 años. Ese programa logró un impacto porque ahí se impuso la tesis de Sofía, porque Carlos era un hombre muy prudente, pero Sofía, como buena reportera que venía del mundo de Últimas Noticias, era imprudente como debe ser todo reportero. Cuando propuso a los distintos canales de la época realizar ese programa de opinión sobre política, sobre problemas del país a las 6 de la mañana, la veían como una cosa loquísima. Por ese programa pasó toda la élite venezolana, política, económica, cultural, sindical, universitaria. Ese programa ha sido, como yo diría, uno de los primeros instrumentos de socialización política que llegó hasta todos los hogares donde había televisión y fue muy, muy importante. No pocas veces era polémico y se entablaban allí discusiones muy fuertes, pero siempre fue un programa de muy, muy alto nivel. Como tela de fondo ese programa a lo largo de los 25, 28 años, una preocupación por el país, la educación, la salud, la libertad. Al comienzo, bueno, tuvo una infancia difícil, llegó al país a los 3 años, sus padres no hablaban español, llegó a una casa que no era de ellos, en una situación económica realmente muy complicada, inclusive pasó toda su adolescencia y gran parte de la primera parte de su vida adulta, situaciones económicas muy, muy precarias. Ya desde muy joven ya ella hacía lo que quería, decidía lo que iba a hacer. Fíjate que se casa a los 17 días de haber conocido a Guillermo Meneses. Trabajó desde los 11 años, fue una figura en la radio, a pesar de justamente por esa disciplina que tiene, que no tenía oído, era una figura del piano, tenía hasta un programa de radio donde tocaba piano. Un día me dijo, para hablar de mi vida tienen que ponerme aquí en este sofá, a un lado a Guillermo y al otro lado a Carlos. Dos hombres maravillosos, verdaderamente de la calidad humana, la inteligencia, a un estado superior, yo diría. Guillermo la adoraba, Guillermo le dedicó todas sus novelas. La vida con un escritor talentoso, con mi papá, fue algo que la marcó. Siempre cuando se habló de mi papá era un hombre fantástico, inteligente, maravilloso. Entró con mi papá a ese maravilloso mundo de la cultura. Vivieron entre París y Bruselas 11 años
uniéndose a intelectuales como Neruda, por ejemplo. El hecho de ser hijo de dos personas conocidas generalmente obliga, si no por ellos, no es que tus padres te estén obligando uno se siente obligado a cumplir ciertos estándares. Yo diría que mi adolescencia junto con Sofía fue bastante difícil porque ella quiere inculcar, por lo menos en mí que fui la mayor, la perfección. Y yo no soy perfecta y la verdad es que no intento serla. Mi papá y mi mamá se divorciaron cuando yo era muy joven. Te puedo asegurar que el divorcio de mis padres fue más llorado que mi propio divorcio. Yo no entendía y todavía me es difícil entender. Y con la inmensa desgracia que poco después, ya mi papá recuperándose de este golpe inmenso, cae enfermo y abandonado de sus amigos. Yo no creo que se puede, y no creo, conociendo un gran mundo, a mi edad se conoce mucho, no solamente venezolanos, que hayan dos parejas, no una, como las que yo he tenido. Carlos, por otro lado, relación que sí viví, fue una persona realmente maravillosa para mi mamá. Era una pareja como pocas veces se ha visto una pareja que se entendiera, de que se quisiera, de que hubiese un diálogo intelectual tan compenetrado. Era un equipo indisoluble, como digo yo, en todos los sentidos. Ellos tenían su escritorio uno al lado del otro. Ellos iban a Europa a comprar las pinturas uno al lado del otro. Ellos se sentaban a las 8 de la noche y preparaban el programa uno al lado del otro. Ellos eran liberales, sigue siendo Sofía, y en esa época eso no era nada de moda, ¿no? Digamos, la ideología dominante en el mundo intelectual, cultural, era más bien de izquierda. A mí te voy a confesar que a mí me caía pésimo Carlos Ramírez, porque él estaba con lo que llamaban en aquel momento la derecha y yo estaba con la izquierda. Y ellos fueron unos defensores acérrimos de los disidentes soviéticos, de los disidentes cubanos, de los disidentes de los países del este. Sofía habla de Carlos en la entrevista que yo le estoy haciendo como si Carlos estuviera vivo y al lado de nosotros, en presente. Yo hablo en presente de la gente que quiero, porque para mí su obra y todo me la hacen presente. Solamente aquilatar lo que representó esta empresa de tesoro, atesorar las obras de arte que tiene a lo largo de 20, 25, 30 años, pues le otorgó a la ciudad de Caracas un rol competitivo incomparable. La grandeza de Sofía está en ese Museo de Arte Contemporáneo. El museo comienza con 600 metros cuadrados y en el año 2001 tenía 16.000 metros cuadrados. De no haber estado de por medio ella, eso no hubiera llegado ni a la esquina. Yo creo que estamos hablando de una de las experiencias institucionales más importantes en la historia cultural de América Latina.
La colección del Maxi es reflejo, primero, yo diría, de las pasiones de Sofía, de las ocasiones también que se le presentaron, de su concepción de la historia del arte y también de las necesidades que para ella tenía el país. Ella siempre lo concibió como un medio de comunicación, y un medio de comunicación significa también formación, significa también orientación, significa también diversión, o sea, todo eso que involucra el proceso formativo está contenido en un periódico, está contenido en un museo de arte contemporáneo. Se hizo de una colección inexplicable, porque uno no sabe cómo hizo Sofía para conseguir tan buenas obras, importantes obras, costosísimas obras además, porque valen millones de dólares, de los mejores artistas contemporáneos del mundo. Si ustedes quieren saber cómo fue que se hizo, pregúntenselo a Sofía y pueden estar seguros que ella no se lo va a decir. Allí iba a haber una sala de exhibición comercial, ¿no? La idea era de repente exponer carros, ¿no? Cosas comerciales. Eso que ella dice que le dieran un garaje que lo iba a convertir en museo, y realmente logró hacer eso. El museo es como una especie de conquista territorial. No es un edificio autónomo diseñado específicamente como museo, es una conquista territorial y paulatina. Y aquello fue creciendo poco a poco, creciendo no solamente en espacios, en funciones, en personal, en mecanismos de trabajo, en estructuras para organizar el trabajo del personal. Sofía fue la que llevó ese museo a este altísimo nivel que supongo que actualmente todavía tiene, pero que con ella todos vimos que efectivamente logró. Ella será un personaje clave del siglo XX y el siglo XXI, porque ella tiene muchos años por delante todavía para trabajar. Para Osvaldo Trejo era la mujer más importante del siglo XX de Venezuela. Incluso él decía que era más importante que Teresa de la Parra. Sofía no es un personaje sencillo, ella es difícil, es un personaje que mucha gente desde afuera la ve y la considera insoportable. Pero cuando tú tienes una vivencia cotidiana de trabajo, te das cuenta que es un personaje con una infinidad de matices que aún cuando tú disientes, tienes posibilidad de diálogo. Yo diría honestidad profesional, trabajo por encima de todas las cosas y un odio profundo a la mediocridad. Primero, yo tengo por ella un verdadero cariño en plano personal. Es una persona a quien le debo mucho, a quien aprecio, pues muy sinceramente, ¿no? Como persona y como profesional, por lo que hizo por el país, por lo que hizo por mí. Pero uno no puede dejar de reconocer el carácter terrible de Sofía. Y te digo, de reconocerlo con admiración, porque esa terribilidad de Sofía era lo que la hizo grande, lo que la hizo lograr cosas grandes para el país, ¿no? Pero definitivamente era difícil trabajar con ella. Siendo una mujer de carácter fuerte, de gran tenacidad y de temperamento sólido, realmente en lo personal ella refleja una ternura, una generosidad, sobre todo hacia los niños, hacia las personas con discapacidad a las que ella se acercó siempre con amor y con el deseo de incorporarlas a la actividad artística. Bueno, yo creo que mi mamá es un personaje que hay, como te decía anteriormente, no pasa por la vida sin frío ni calor. Es una persona que ha dejado una marca en donde ha estado, que realmente tiene grandes logros como las instituciones que dejó en pie,
como sus hijos, que yo creo que somos también un poco su obra. Y es una persona muy sensible y a la vez, ¿sabes? Tiene esa capacidad de ser muy fuerte y muy débil a la vez. O sea, fuerte porque se empeña en hacer las cosas, a pesar de que lo que le esté ocurriendo quizás por dentro sea una cantidad de temores y miedos e inseguridad. Es una persona muy honesta, muy verdadera, o sea, nunca dice o hace algo en lo que no crea. Una persona muy, muy trabajadora, muchísimo. Es como un motor, no para nunca, nunca. Desde que se levanta hasta que se acuesta, está haciendo cosas, pensando cosas. Y luego es una persona muy dinámica. Y aunque no le parezca, es una persona muy alegre. Mi mamá no ha cambiado. O sea, toda la vida, si hay una cosa que uno sabe que ella es coherente, que esa es su forma de ser. Y es estricta, si es estricta con uno, es mucho más estricta con ella. La obra de Sofía fue concebida para perdurar mucho más allá de lo que es Sofía Inver. Ella tiene todavía muchísimas cosas por ofrecer. Yo estoy segura de que tiene muchas cosas por decir. Sí, todavía. Sofía, ¿qué debería incluir un documental que hable sobre ti? ¿Ah? ¿Qué debería incluir un documental que hable sobre ¿Cómo? ti? ¿Qué debería incluir un documental que hable sobre ti? ¿Y qué no debería incluir? Yo creo que lo que me interesaría que se viera del documental, si algún día pueda verla alguien, es la constancia, el trabajo, la búsqueda de una cosa muy clara que es la excelencia, y que eso no se obtiene sino trabajando y a la vez sabiendo hacia dónde uno va y qué es lo que uno quiere. Pero que eso no se obtiene en un día, sino que eso hay que hacerlo poco a poco, primero una cosa, después otra. Porque aquí se acostumbra mucho que el dinero suple el tiempo. Tenemos unos realazos y podemos hacerlo. A los realazos no se hace nada, ni un museo, ni una casa. Y lo único que se hace es un gobierno malo que puede guardar dinero en el banco, pero tampoco ni siquiera los de aquí, ¿no? Eso es lo que yo creo. ¿Puedes contarle al público cómo ha sido tu experiencia en este documental? Bueno, Lo bueno, lo malo, todo. En esta experiencia tengo una cosa bellísima que me encanta que coincida con una edad más o menos 4 veces 20, que son como 4 vidas, pero que la mía ha sido una sola, con una sola línea, que son 80. Que es el documental que he hecho con la gente más joven, que no sé lo que hacían, que no hacían ningún caso de lo que yo creía, que no he visto nada de lo que me han hecho y que yo estoy segura que va a ser buenísimo porque son ellos que me ven así. ¿Cómo tomó Sofía el hecho de la celebración de su último cumpleaños? Como la de todos los cumpleaños. Es una cosa biológica. Hay gente que dura 30 años, y hay gente que ha hecho una labor a los 20 y se fueron, como el poeta Rimbaud, y hay gente que se fueron a las 100 y no han hecho nada. Yo no te puedo decir lo que yo hice, pero yo sabía que de 80 años los trabajé. Y yo sí senté que trabajé desde los 11 hasta los 80, sin faltar un día, sin llegar tarde un día, y tratándolo cada día a ser mejor. Ariel Jiménez dice que tú eres mucho más venezolana que personas que han nacido aquí, a pesar de que provienes de Rusia. ¿De dónde te sacó a ti que yo no nací aquí? Yo nací aquí antes de nacer. Yo soy de aquí, absolutamente venezolana, absolutamente venezolana. Así que no me hablen de otra cosa. ¿En tu vida influye de algún modo la religión? ¿O no es importante ese tema? Me gusta mucho cuando leo las cosas de libros con religiones diferentes, que en el fondo son todas, pero ninguna me ha dado la posibilidad de creer en ninguna. Yo soy totalmente increyente. Yo quisiera creer, porque es mucho más fácil creer. Cuando tú tienes a alguien que te dice, no hagas esto es malo, esto es pecado, no, cruza las piernas, descrúzalas así. Cuando era chiquita, cruza las piernas porque se te ven las pantaletas. No, las cruzaba más todavía. Es decir, a mí nadie me ha dicho lo que yo tengo que hacer.
esa libertad es la que le ha permitido a Sofía construir tantas cosas. Chicos, lo que permite hacer muchas cosas, creo que sobre todo son los enemigos. Los mejores amigos de uno para hacer algo son los enemigos, porque ellos son los obstáculos que te permiten vencer para que tú hagas la cosa bien. Yo si no tuviera un enemigo sería muy triste. Yo conozco una cantidad de viejos fastidiosísimos. Yo la única vieja que soporto soy yo. Los viejos cuentan el mismo cuento 20 veces y creen que han hecho algo, porque es mi labor tan extraordinaria que Venezuela debe agradecerme. Yo no creo que nadie me agradece de nada, porque lo hice, porque quise, porque quiero mi país, mucho más que a mí misma. ¿Cómo te gustaría que terminara este documental y cómo no te gustaría que terminara el documental? Con Wagner, y ahora presentan. ¿Y cómo no te gustaría que terminara, Sofía? Que no terminará nunca. Que el documental quedara abierto. Abierto y que siguiéramos hablando, y lo que pasa es que eso cuesta muchas horas, pero que siguiéramos hablando y al partir de hablar hasta pudiéramos ser amigos. Esto sería lindísimo. Y que yo aprendiera de ti y tú aprendieras de mí. Sería lindo. Muchas gracias. A ustedes. Sí, es verdad, Sofía es un caso. De nada. No sé cómo quedó a ser. Ya. Hasta el corazón bombeó. Ay. Vamos a ver un pedacito, pues.